Sí. ¿Estamos? Bien, buenísimo. Bueno, entonces, una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel global son las especies exóticas invasoras. Una de las principales a nivel global y la más importante en el caso de las áreas naturales protegidas, con las consecuencias negativas de las invasiones son diversas y en general están interconectadas, con impactos directos sobre el ambiente, pero también impactos sobre la cultura, sobre la salud humana y muchas veces con impactos económicos que pueden llegar a ser muy significativos. Por eso el manejo adecuado de las especies invasoras, considerando sus múltiples dimensiones, puede resultar un desafío muy grande. Los pinos son el grupo de especies forestales más invasor de todo el hemisferio sur, avanzando sobre ambientes de pastizal, de bosques y de arbustales en muchos países de Sudamérica y también en Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Los pastizales son particularmente vulnerables a la invasión de las leñosas exóticas, ya que se trata de una forma de vida nueva en un ambiente en donde los árboles son raros o directamente no hay, y las leñosas invasoras tienen raíces profundas que absorben el agua desde napas subterráneas que no es accesible a la vegetación nativa, y de esta manera modifican el régimen hidrológico. Además pueden cambiar la estructura y la composición de los suelos, desplazar a las especies nativas que en general no toleran la sombra, y pueden llegar a modificar la frecuencia y la intensidad de los incendios sobre los pastizales. Considerando la gran cantidad de variables que intervienen en un proceso de invasión y la importancia de responder de manera rápida, el desarrollo de herramientas que permitan sintetizar la información resulta de mucha utilidad. Es por eso que en esta tesis el objetivo es generar información y herramientas que puedan contribuir al manejo del pino de Alepo en las sierras australes bonaerenses, buscando minimizar los impactos sobre el ambiente, sobre los recursos naturales. Se basa en la comprensión del sistema invadido y en la comprensión ecológica de la especie invasora como pilares para el manejo efectivo. La tesis, bueno, vamos ahí, combinando información acerca de la demografía, aspectos reproductivos y la dispersión, desarrolló un modelo demográfico para el pino de Alepo y a partir del modelo realizó recomendaciones para un manejo más efectivo de la especie. La tesis consta de 4 capítulos más un apartado final con las conclusiones y recomendaciones de manejo. El área de estudio está comprendida dentro de las sierras australes bonaerenses, cuyo cerro más alto es el Cerro Tres Picos, con 1.234 metros sobre el nivel del mar. Es un área de clima templado, con una amplia variabilidad en la cantidad de lluvias promedio anuales, con mínimos de 400 milímetros y de máximos de 1.500, y es un ambiente dominado principalmente por estepas de gramíneas, casi sin representantes arbóreos y donde el fuego constituye un disturbio natural. Gran parte de las tareas las realicé dentro del Parque Torkins, que es una de las pocas reservas del país dedicadas a la conservación de los pastizales pampeanos, que tiene una amplia diversidad tanto de flora como de fauna. Sin embargo, como la mayoría de las reservas alrededor del mundo, el Parque Torkins tampoco está exento del avance de las invasiones. En el caso del pino de Alepo, las primeras plantaciones son de alrededor de la década del 50, y desde entonces la especie ha aumentado su ocupación en el área, llegando a constituir una de las máximas prioridades de manejo para la reserva. El pino de Alepo es una especie originaria de la cuenca del Mediterráneo, que tiene una amplia variedad, se adapta a una amplia variedad de tipos climáticos y ecológicos, presenta una producción de conos a tempranas edades,
El viento es el principal factor de dispersión de esta especie, que tiene semillas pequeñas, livianas y aladas, y una parte de los conos presentes en los árboles se abre hacia el verano, y otra proporción de los conos, que son los llamados conos serótinos, se mantienen cerrados incluso durante varios años, generando un banco de semillas aéreo, un banco de semillas en el dosel. Entonces, de esta manera, la especie cuenta con dos tipos complementarios de reproducción. La sericencia, que son los conos que se abren de manera regular en condiciones de clima seco y cálido, y la piricencia, que son estos conos serótinos que se abren en respuesta a incendios. El fuego no solamente promueve la liberación masiva de las semillas, sino que también promueve el establecimiento de las plántulas al adicionar nutrientes al suelo y por eliminar la competencia de la cobertura vegetal. Los primeros 2 capítulos de la tesis están enfocados en el estudio de parámetros demográficos que puedan ser relevantes para la comprensión del proceso de invasión, y para una mayor claridad los divido en etapa inicial, que va desde la germinación hasta el año, etapa juvenil, que va desde el año hasta los 7, y etapa adulta desde los 8 años para adelante. Entonces, en la etapa inicial, y con el objetivo de determinar si hay diferencias en la germinación y en el establecimiento de acuerdo a la altitud, a la orientación y a la cobertura vegetal del sitio donde crecen, planteo que el estrés ambiental, que aumenta con la altitud, tiene un efecto negativo sobre la germinación y el establecimiento. Además, las laderas orientadas al noreste reciben mayor cantidad de precipitación en promedio y mayor radiación solar, y esto va a tener un efecto positivo sobre la germinación y el establecimiento. Y además que la germinación y el establecimiento se ven favorecidos en los sitios con cobertura intermedia, en comparación con los sitios con suelo desnudo o pastizales densos consolidados. Para poner a prueba estas hipótesis, seleccioné 12 sitios de acuerdo a la orientación y a la altitud de la ladera, 2 sitios en la orientación noroeste a altitud alta, 2 en la altitud media, 2 en la altitud baja, y lo mismo para la altitud sudoeste de la principal divisoria de aguas, que es la que se ve marcada con amarillo. En cada uno de estos sitios sembré 200 semillas divididas en 5 parcelas que fueron ubicadas al azar, y las monitoreé cada 15 días durante 2 años. Además, en cada sitio medí la cobertura y la altura de la vegetación cada 2 meses. Y coloqué un pluviómetro para medir las precipitaciones locales en cada uno de los sitios. Para determinar si existía un efecto del estrés hídrico sobre la germinación y el establecimiento, coloqué un sitio control al aire libre dentro del Parque Torkins, donde también sembré 200 semillas distribuidas en 5 parcelas, pero que recibieron riego cada 15 días. Y los análisis de estos datos los realicé mediante regresiones de Cox, usando altitud y orientación como factores fijos, y parcela y sitio como término aleatorio. Ya que no hubo una diferencia significativa temporal en la cobertura, calculé un promedio para caracterizar todos los sitios, y en el caso del sitio control estuvo cubierto 100% por gramíneas y herbáceas, con una vegetación en promedio de 7 centímetros, y de las 200 semillas sembradas en el sitio control, solamente germinaron 24, y ninguna de ellas llegó viva al final del experimento. En los sitios a campo se encontró mayor proporción de roca y suelo desnudo en la ladera noreste en comparación con las sudoeste.
La altura más alta de la vegetación se encontró en la ladera sudoeste a altitudes bajas, y los sitios a alta altitud mostraron la más baja altura de la vegetación, independientemente de la orientación. Además, no hubo diferencias significativas en las precipitaciones medidas entre los sitios. El porcentaje de germinación varió de acuerdo a las distintas condiciones de altitud y orientación. El porcentaje más alto se dio en la ladera noroeste, altitud baja, y el porcentaje más bajo de germinación fue en la ladera sudoeste, altitud baja también. De las 2.400 semillas que se sembraron en total en todos los sitios, germinaron 476. Y en este caso, para la germinación, el término aleatorio de las regresiones de Cox dio significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la ubicación de la parcela dentro de un mismo sitio como la ubicación del sitio en una misma condición topográfica se estarían llevando una parte de la explicación de la varianza en el modelo. Y esto implica que las condiciones microambientales serían relevantes para la germinación del pino de Aleponelae. Para el caso de la supervivencia, también varió entre sitios. El más alto porcentaje de supervivencia fue en la ladera sudoeste, altitud media, y las laderas sudoeste, altitud baja, y noroeste, altitud alta, tuvieron una tasa de supervivencia nula. De las 476 plantas que habían germinado, 32 llegaron vivas al final del experimento, y en este caso también el término aleatorio de las regresiones de Cox dio significativo, indicando una relevancia de las condiciones microambientales para la supervivencia también. Pasando a la etapa juvenil, planteo que la supervivencia de los juveniles aumenta con la edad, debido a una menor vulnerabilidad frente a los factores ambientales, y para poner a prueba esta hipótesis seleccioné 3 núcleos poblacionales incipientes, y en cada uno de ellos elegí 10 árboles para cada clase de edad, 10 árboles de cada una de las clases de edad, entre los 0 y los 7 años. Y los marqué con una chapa numerada, como se ve ahí en la foto, con una chapa numerada alrededor del tallo. Los monitoreé durante un año, cada 3 meses, para determinar el crecimiento en diámetro y la cantidad de individuos vivos en cada clase de edad. De los 240 individuos marcados, 80 en cada núcleo poblacional, 155 seguían vivos al final, al transcurrir un año. La tasa de supervivencia aumentó desde el 27% para la primera clase de edad hasta el 97% para la clase de los 7 años. Pasando a la etapa adulta y con el objetivo de determinar si había diferencias en el crecimiento y en la reproducción de acuerdo a distintas variables topográficas, y considerando la relación entre el diámetro del tronco y la edad como la tasa de crecimiento individual, planteo que los árboles creciendo a altitudes elevadas van a presentar una menor tasa de crecimiento, y los árboles creciendo en la ladera sudoeste presentan menor tasa de crecimiento, ya que esta ladera tiene menor cantidad de precipitación en promedio y mayor evapotranspiración, y además que la edad a la cual comienza la reproducción disminuye con la altitud y es menor en la ladera sudoeste debido al estrés ambiental causado por mayor exposición al viento y a la luz solar. Para poner a prueba estas hipótesis, usé datos de más de 9.000 árboles cortados como parte de una estrategia de control que se llevó a cabo en el Parque Torkins entre los años 2001 y 2010, en el que de cada árbol cortado se registraba su ubicación con GPS, el diámetro del tronco, la cantidad de anillos y la cantidad de conos y si estaban abiertos o cerrados.
con la ayuda de un sistema de información geográfico, mapeé la ubicación de estos árboles y determiné la altitud, la orientación y la posición respecto a la principal divisoria de aguas, de nuevo marcado con amarillo, a la cual crecía cada uno de estos árboles talados. Y con estos datos generé modelos para evaluar el efecto de las variables topográficas sobre la relación del diámetro del tronco y la edad, y modelos para evaluar cómo las variables topográficas afectan la edad y el diámetro a la cual ocurre la reproducción. La relación entre el diámetro del árbol y la edad se ve afectada principalmente por la altitud de todas las variables topográficas consideradas. Los pinos creciendo por encima de los 650 metros sobre el nivel del mar presentan una tasa de crecimiento en diámetro casi 10% mayor que los que crecen en altitudes más bajas. Para la relación entre la probabilidad de presentar conos y el diámetro del árbol y la probabilidad de presentar conos y la edad, ambas se ven afectadas principalmente por la altitud, siendo los árboles que crecen por encima de los 650 metros sobre el nivel del mar, empiezan a tener conos a diámetros casi del doble que los que crecen más abajo, y la edad promedio a la cual ocurre la reproducción es entre 3 y 4 años más grande para los pinos creciendo a mayor altitud. Además, la relación entre la probabilidad de tener conos abiertos y el diámetro del tronco se ve afectada principalmente por la altitud y por la orientación, siendo los pinos que crecen entre 450 y 550 metros sobre el nivel del mar, y en la ladera azul los que empiezan a liberar semillas a diámetros más pequeños. Y en el caso de la edad, está afectada principalmente por la altitud y la ladera, siendo los que crecen entre 450 y 550 metros sobre el nivel del mar, y en la ladera sudoeste, los que empiezan a liberar semillas a edades más tempranas. Bueno, entonces pasando a la discusión de estos primeros capítulos, al contrastar los resultados obtenidos con las hipótesis planteadas, no se observó un mayor reclutamiento, que sería la combinación entre los valores de germinación y establecimiento. No se observó mayor reclutamiento a bajas altitudes, sino que el reclutamiento fue mayor en las altitudes elevadas, contradiciendo la hipótesis. Además, no hubo mayor reclutamiento en la ladera noroeste, por el contrario, fue en la ladera sudoeste, pero sí el mayor reclutamiento se observó en las altitudes intermedias, donde también hubo cobertura intermedia de la vegetación en coincidencia con la hipótesis. Entonces, de acuerdo a estos resultados, los sitios en la altitud media y alta en la ladera sudoeste serían los que tienen las condiciones más adecuadas para el reclutamiento de la especie y por lo tanto son más propensos al establecimiento de nuevos focos de invasión. Para la etapa juvenil, la supervivencia aumenta con la edad, de acuerdo a la hipótesis, y estos resultados coinciden con otros conocidos para la especie en su rango de distribución nativo y también para otras especies de pino, que indican que los procesos de mortalidad ocurren mayormente en las primeras etapas del reclutamiento. Para la etapa adulta no se observó un menor crecimiento en las altitudes elevadas, contradiciendo la hipótesis, sino que los pinos, creciendo por encima de los 650 metros sobre el nivel del mar, presentan tasas de crecimiento en diámetro más grandes. Esto quiere decir troncos más anchos para una misma edad que los que crecen. ¿Por qué me suena esto? Y esto puede llegar a tener implicancias para el manejo, porque por un lado llegar hasta las altitudes más altas es más costoso en tiempo y en esfuerzo,
pero además el hecho de que sean troncos más anchos lleva más tiempo de corte, más herramientas de afilado, de cambios de cadena, de combustible, lo cual hace más costosa la tarea. La reproducción tampoco resultó más temprano en altitudes elevadas. La producción de conos en los pinos que crecen a altas altitudes comienza más tarde, aunque la liberación de las semillas empieza más temprano. Pero sí, los pinos creciendo en la ladera sudoeste comienzan la liberación de semillas a edades más tempranas que los que crecen en la ladera noreste. Entonces, en base a estos resultados, se podría recomendar priorizar en estos sitios el manejo y además aumentar la frecuencia entre controles sucesivos para evitar que los individuos lleguen a una edad reproductiva y puedan liberar semillas. Entonces, en estos primeros 2 capítulos obtuve información acerca de parámetros demográficos y características reproductivas que van a servir como insumos para el desarrollo del modelo, pero además ya realizo algunas recomendaciones que pueden colaborar con un manejo más efectivo. En el capítulo 3 describo el vector de dispersión del pino de Alepo en la región de estudio, y para eso planteo que el periodo de liberación de las semillas coincide con vientos fuertes e intensos que pueden favorecer la dispersión, como ocurre en el área de distribución nativa de la especie. Y para caracterizar el viento, obtuve datos de una estación meteorológica en Villa Ventana. Analicé la velocidad promedio, la dirección más frecuente del viento, las máximas ráfagas de viento y la temperatura ambiental máxima. Todos esos datos diarios. Sabiendo que la cantidad de semillas que se libera por el pino de Alepo aumenta al aumentar la temperatura, apliqué filtros de temperatura y además consideré solamente los meses de liberación de semillas de pino de Alepo en el área, que es de noviembre a marzo. Entonces, vemos que los meses con temperatura ambiental máxima en promedio más alta coinciden con los meses de liberación de semillas, de noviembre a marzo, y además que los meses con mayor velocidad del viento, tanto promedio como ráfagas, dentro del periodo de liberación de las semillas, resultan noviembre y diciembre. Dentro de los datos con temperaturas superiores a 20 grados centígrados, que es aproximadamente cuando el pino comienza a liberar semillas, la mayor velocidad promedio de viento registrada fue de 35 kilómetros por hora, y la velocidad más alta de ráfaga fue de 95 kilómetros por hora, ambos durante el mes de diciembre. Y la dirección más frecuente del viento resultó la oeste-noroeste para todos los rangos de temperatura que se consideraron. Esta dirección predominante de los vientos resulta consistente con procesos de expansión documentados en el área de estudio, en distintas plantaciones o bosques de pino de Alepo, que muestran el sudeste como dirección de avance de la expansión. En la foto de la izquierda se ve bastante claramente como, si bien el viento sopla en mayor o menor medida hacia todas las direcciones, el reclutamiento espontáneo se observa casi exclusivamente en la dirección sudeste. Es decir, que las semillas dispersadas gracias a los vientos del noroeste serían depositadas a sotavento del bosque y generando este patrón de reclutamiento. De manera que los resultados de este capítulo confirman que el frente de avance de la invasión
estaría determinado por los vientos más frecuentes durante la época, la dirección de los vientos más frecuentes durante la época de liberación de las semillas. Además, de acuerdo a estos resultados, diciembre puede resultar uno de los meses más importantes para la dispersión del pino de Alepo en la región por la coincidencia de fuertes vientos y de altas temperaturas. Por lo tanto, se recomienda enfocar el control antes de los meses de noviembre y diciembre, y además avanzar con las tareas de control desde el noroeste hacia el sudeste, de manera de evitar que se reinvadan áreas que ya han sido clareadas. Además, en base a los resultados obtenidos en este capítulo, se podrían generar otras herramientas útiles para el manejo, como son los índices de riesgo de propagación y modelos de dispersión también. Entonces, sumamos la dispersión y vemos que hasta acá los capítulos se centran en el comportamiento de la especie invasora en una variedad de escenarios del área invadida. En el capítulo 4, integro los resultados de los capítulos anteriores para generar un modelo de matriz poblacional para el pino de Alepo. Y para eso planteo que la dinámica poblacional del pino de Alepo se puede representar adecuadamente mediante una matriz de Lefkowitz, que resulta en tasas de crecimiento mayores a 1, indicando una tendencia al crecimiento. Además que, no importa, los análisis de perturbaciones nos pueden indicar, nos pueden indicar etapas críticas en el ciclo de vida de una especie, a partir del cual se pueden alcanzar el objetivo poblacional que se busque con el menor costo posible. La elasticidad es uno de estos análisis de perturbaciones que mide cuánto cambia la tasa poblacional en respuesta a cambios proporcionales en cada una de las tasas vitales. Para este modelo planteo que la elasticidad va a resultar mayor en la etapa adulto 1, que es la que va desde los 7 a los 14 años, por ser la primera fase que tiene capacidad de producir semillas y además por presentar altas tasas de supervivencia. Además, planteo que la población va a mantener una tendencia al crecimiento aún considerando la estocasticidad en sus parámetros ambientales. Para evaluar el comportamiento esperado de la población frente a distintas condiciones, planteo la topografía, el pastoreo, la ocurrencia de incendios y el control por remoción de individuos adultos y mediante fuegos prescriptos. Para el caso de la topografía, la mayor tasa de crecimiento se da en la ladera sudoeste a altitud media, de acuerdo a los resultados del capítulo 1. Además, el pastoreo aumenta la tasa de crecimiento al eliminar la competencia, eliminando la cobertura vegetal y de esta manera favoreciendo el reclutamiento. Y además, en el caso de los incendios, los intervalos entre incendios menores a 7 años causarían una disminución en la tasa de crecimiento por eliminar a los individuos antes de que lleguen a reproducirse, y los intervalos más espaciados causarían un aumento en la tasa de crecimiento. Y en el caso de los fuegos prescriptos, las quemas que sean cada 7 años o menos causan la erradicación local de la especie por eliminar a los individuos antes de que lleguen a liberar semillas. Como uno de los primeros pasos para el desarrollo del modelo fue hacer el gráfico del ciclo de vida, para el cual definí 12 etapas, las semillas contenidas en los conos, en el banco aéreo de semillas, 7 etapas juveniles, anuales, y 4 etapas adultas,
El adulto 1, que va desde los 8 a los 14 años, que tiene conos, pero permanecen cerrados, solamente se abren en condiciones de incendios. El adulto 2, que va desde los 15 a los 23 años y es el primero que tiene la capacidad de liberar semillas de manera regular. Y los adultos 3 y 4, que van desde los 23 a 44 y de 45 en adelante, y se consideran liberadores masivos de semillas. Entonces, de acuerdo a este gráfico del ciclo de vida, construí una matriz del FCOVID de 12 por 12 y generé proyecciones determinísticas, estocásticas y proyecciones para evaluar las distintas condiciones planteadas. Y el modelo presenta un paso de tiempo de 1 año. Pasando entonces a los resultados, en el análisis de la dinámica determinística, la población se asienta en una tasa de crecimiento de 1.32 y el mayor valor de elasticidad corresponde a la etapa adulto 1. Cuando se agrega estocasticidad en los parámetros, se mantiene la tendencia al crecimiento, incluso cuando se modelan por separado las semillas, los juveniles y los adultos. La tasa de crecimiento que se obtiene para 2000 iteraciones es de 1.43. Al considerar el efecto de la topografía, las únicas laderas que presentan una tasa de crecimiento menor a 1 son las que tuvieron tasa de supervivencia nula, la ladera sudoeste, altitud baja, y la ladera noreste, altitud alta. Para el resto de las laderas, la población aumenta con el paso del tiempo, siendo la ladera ubicada al sudoeste, altitud media, la que presenta mayor tasa de crecimiento y mayor número de individuos presentes, de individuos adultos, a los 50 años de la proyección. Cuando se simula el efecto del pastoreo, las tasas de crecimiento resultan mayores a 1, tanto en presencia como en ausencia de pastoreo. Si bien las curvas se ven muy parecidas, la distancia entre ambas curvas representa una diferencia de millones de individuos más para la situación con pastoreo. Cuando se modela el efecto de la frecuencia de incendios sobre la población, la tasa de crecimiento resulta mayor a 1 para todas las probabilidades de fuego consideradas, con fuegos cada 3 años en promedio. La tasa de crecimiento es mayor a 1, pero el número de individuos adultos a los 50 años de la proyección es muy bajo, de unas pocas decenas. Las mayores tasas de crecimiento resultan para intervalos promedio de fuego de 9 y 11 años. Al simular el efecto del control mediante remoción de individuos adultos, para las 3 condiciones modeladas, que son extracción del 20%, del 50% y del 80% de adultos anuales, para las 3 condiciones la tasa de crecimiento es mayor a 1. Disminuye al aumentar la intensidad de remoción, pero siempre se mantiene mayor a 1, y el número de adultos a los 50 años de la proyección también disminuye al aumentar la intensidad, pero es muy alto incluso para la situación de mayor remoción. En el caso de los fuegos prescriptos, cuando los fuegos se repiten de manera fija cada 3 años, la población alcanza la extinción a los 43 años. Con fuegos cada 5 y 7 años, la extinción tarda un poco más en llegar, alrededor de los 150 años, pero el número de adultos a los 50 años de la proyección es bajo, unas pocas decenas. En cambio, cuando los intervalos de fuego son mayores a 7 años, no solo no se alcanza la extinción, sino que la población aumenta con el paso del tiempo y el número de adultos a los 50 años de la proyección es de hasta 10 órdenes de magnitud más grandes. Bueno, entonces pasando a la discusión, vimos que se obtiene un lambda de 1.32, lo cual coincide con la hipótesis
planteada, y además es consistente con otras tasas de crecimiento obtenidas para, por ejemplo, otra especie de pinos, como Pinus nigra, para el cual se reporta un lambda de entre 1.3 y 2.4, de acuerdo a distintos ambientes, y para otras especies de plantas invasoras, como por ejemplo la ligustrina, para la cual se reporta un lambda de 1.48. Además, hay que considerar que la presencia del pino Alepo en el área es relativamente reciente. Como decía al principio, las primeras poblaciones son de la década del 50, y existen datos que indican que la población aumentó su ocupación en el área 24 veces desde entre los años 1970 y 2000, con lo cual, y hay observaciones posteriores que indican que esta tendencia continuaría, con lo cual es lógico pensar que la especie todavía está en fase de expansión, ¿no? La invasión todavía se encuentra en fase de expansión, con lo cual también estos valores de tasas de crecimiento encontrados resultan consistentes. En el caso de la elasticidad, se obtuvo un mayor valor para la etapa adulto 1, en coincidencia con la hipótesis, lo cual indicaría que las acciones de manejo centradas en los individuos de 7 a 14 años serían las más efectivas para frenar la tasa de expansión. Si bien los adultos 2, 13 y 4 tienen mayores tasas de fertilidad, al enfocar las acciones de manejo en la etapa anterior, se evita que alcancen su potencial reproductivo, y de esta manera se evita que lleguen a liberar semillas. Bueno, vimos también que cuando se incorpora la estocasticidad se mantiene la tendencia al crecimiento, incluso con un resultado de tasa de crecimiento mayor, con un lambda mayor. Y en este punto, y considerando estos valores que se obtienen de tasa de crecimiento, uno podría preguntarse por qué con estas tasas no vemos ya todas las sierras cubiertas de pino, por suerte. Y esto tiene que ver con que en realidad la tasa de crecimiento, lambda, no nos permite predecir el tamaño futuro de la población, sino que lambda nos indica cuánto crecería la población si las condiciones se mantuviesen iguales que al momento de tomar los parámetros demográficos, lo cual en general no ocurre. Las tasas de crecimiento varían, las tasas vitales, no solo de crecimiento, todas las tasas vitales varían tanto en tiempo como en el espacio. Y si bien los análisis de estocasticidad incorporan una parte de esa variabilidad, se trata de una variación aleatoria dentro de un determinado rango que se indica en el modelo y que podría no estar representando la realidad. Además, este modelo no contempla ni la distribución espacial ni la densodependencia, lo cual limita aún más su capacidad predictiva. Cuando vimos el efecto de los incendios sobre la dinámica de la población, se obtienen tasas de crecimiento mayores a 1 para todos los casos, yendo en contra de la hipótesis planteada. Las mayores tasas de crecimiento se dan con fuegos cada 9 y 11 años en promedio, y esto puede estar relacionado a que el pino Alepo muestra un reclutamiento masivo después de los incendios, que puede ser el causante de este crecimiento poblacional. Con incendios cada 3 años en promedio, si bien la tasa de crecimiento es mayor a 1, la cantidad de individuos adultos indicaría que es una situación en donde la erradicación podría ser factible. Sin embargo, restaría investigar los efectos negativos que pudieran tener frecuencias estas frecuencias de fuego, ¿no? Cada 3 años en promedio, sobre el ambiente nativo. Cuando vemos el efecto del control mediante quemas prescriptas, con fuegos cada 7 años o menos, se logra disminuir
la tasa de crecimiento. Con fuegos aplicados cada 3 años, se logra la extinción en un tiempo relativamente corto, como son 43 años. Hay en algunos lugares del mundo, como en Sudáfrica, ya se utiliza el fuego prescripto como una herramienta de manejo para el control de pinos invasores, buscando imitar la frecuencia natural del disturbio de manera de que se pueda recuperar el ambiente nativo. En las sierras australes bonaerenses, ya que se desconoce cuál sería la frecuencia histórica de fuego, en un caso así sería útil plantear una estrategia de manejo adaptativo activo que integre los resultados de este modelo y al mismo tiempo recabe datos acerca de la salud de los suelos, de la recuperación del pastizal y de la posible reinvasión de pinos. Entonces, de esa manera se podría generar información acerca de cuál es la frecuencia óptima de quemas que permita detener el avance de la invasión, pero también que sea compatible con la conservación a largo plazo del pastizal. De cualquier manera, una estrategia de fuegos prescriptos debería implementarse de forma de minimizar los impactos negativos sobre la conservación de los suelos, sobre todo considerando la vulnerabilidad de las áreas montañosas a la erosión. El modelo desarrollado sufre por lo menos de 3 tipos de limitaciones, unas que son propias del modelado, por ejemplo los modelos matriciales, uno de los supuestos es que las probabilidades de transición entre una etapa y otra son estacionarias, estables, y esto implica desconocer la variabilidad que hay en los rendimientos individuales dentro de una misma población. De hecho, el pino de Alepo muestra una marcada plasticidad fenotípica. Otras limitaciones relacionadas específicamente a este análisis demográfico realizado. El modelo se parametrizó a través de estudios que se llevaron a cabo entre 1 y 2 años, seguimientos de 1 y 2 años, y es un tiempo demasiado corto como para capturar la variabilidad que pueda haber en la demografía de una especie. Y otras limitaciones que son referidas a simplificaciones que necesariamente se hacen al realizar un modelo y que pueden dejar afuera factores que podrían ser importantes, podrían ser influyentes. En el caso de este modelo, como decíamos, no contempla la dispersión ni la distribución espacial, y además tampoco se contempla en este modelo la densodependencia, que se sabe que juega un papel importante, sobre todo en las primeras etapas del pino de Alepo. Más allá de estas limitaciones, el modelo resulta una herramienta útil para identificar componentes demográficos clave y para poder explorar el efecto sobre la dinámica poblacional de distintas condiciones ambientales y de manejo. Entonces, a partir de la información, desarrollé este modelo demográfico para pino de Alepo, que se puede integrar con un modelo de dispersión para la especie y generar un modelo espacialmente explícito que sí permita hacer predicciones acerca de la expansión. Y además el modelo podría parametrizarse para otras especies de pino, invadiendo en ambientes similares. Entonces, pasando a las conclusiones y recomendaciones, vimos que tanto la germinación como el establecimiento, el crecimiento y la reproducción muestran variaciones de acuerdo a las condiciones topográficas y a las condiciones locales del sitio, con lo cual se podría concluir que el destino de los renovales de esta especie va a estar muy ligado a las condiciones del sitio en donde arriben las semillas, lo cual resalta la importancia del desarrollo de modelos de dispersión. Además,
considerando el análisis de los vientos en el momento más adecuado para la dispersión de las semillas, combinado con la información de la ubicación de árboles fuentes, podría permitir predecir los lugares de arribo más probables para las semillas y generar mapas de riesgo. Y contar con esta información podría ser muy útil para optimizar los recursos para el manejo. Las vimos, entonces haciendo así como una especie de resumen, vimos que las laderas al sudoeste, altitud media y alta son las que presentan las condiciones más adecuadas para el reclutamiento, y entonces es ahí donde deberían concentrarse las tareas de remoción precoz y de detección temprana. Además, los árboles creciendo en altitudes elevadas presentan troncos más anchos y comienzan a liberar las semillas más temprano, y los árboles que crecen en la ladera sudoeste liberan las semillas antes que los que crecen en la ladera noreste. También, de acuerdo a la dirección predominante de los vientos en la época de liberación de semillas, se puede indicar la dirección sudeste como la de principal avance de la invasión. Entonces, considerando todo esto junto, recomiendo la eliminación prioritaria de los individuos creciendo en las cumbres y en las zonas más altas de los cerros, y además realizar controles frecuentes cada no más de 8 años para evitar que los individuos que pudieran llegar lleguen a tener una edad como para liberar semillas. Además, la progresión del control debiera ser, en términos espaciales, desde el noroeste hacia el sudeste, de acuerdo a la dirección de avance de la invasión, y en términos temporales, teniendo en cuenta que si el control se realiza entre los meses de abril y septiembre, se evita un nuevo pulso de liberación masiva de semillas. De acuerdo al desarrollo del modelo, la etapa entre los 7 y 14 años es la que tiene una mayor influencia sobre la tasa de crecimiento poblacional, pero también vimos en las simulaciones del modelo que removiendo tasas de remoción de hasta el 80% de individuos adultos por año no alcanza para revertir la tendencia al crecimiento poblacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el modelo simula extracciones de individuos al azar. Si las acciones de control se enfocaran en los individuos prioritarios, en las recomendaciones de individuos prioritarios de control, seguramente la eficiencia aumentaría. Pero de cualquier manera, los resultados ponen de manifiesto la importancia de implementar acciones de control en las áreas en donde la especie todavía está en baja densidad, y de implementar acciones de prevención en las regiones en donde todavía no alcanzó la invasión. Bueno, además, los incendios modulan las poblaciones del pino de Alepo, tanto en su región de origen como en el área de estudio, y los resultados muestran que este disturbio puede funcionar tanto como un promotor de la invasión como un agente controlador, dependiendo de la frecuencia con la que ocurren. Los fuegos prescriptos aplicados con una frecuencia mayor o igual a 1 cada 7 años conseguirían desacelerar el crecimiento de la población e incluso podrían llevarla a la extinción local. Entonces, a partir de la información, desarrollé una herramienta concreta como es el modelo demográfico y recomendaciones de acciones para optimizar el manejo del pino de Alepo en las sierras australes bonaerenses. Muchas gracias.
¿Estás de compartir, Gaby? A ver, Pepino, si me ayuda. Dale, ese yo creo. Ah, sí, ya está. Vamos a buscar eso de fondo si quieren. Queda ahí, claro. Bien, gracias Gabriela. Pasaríamos ahora a la etapa de las preguntas del jurado. Vamos a ver si podemos activar la conexión del sonido con el tele. Vale. Bueno, empezamos con las preguntas, no sé, empezamos por las de afuera, por las dudas. Acá Paula está de acuerdo, así que Paula o Daniel, quien quiera arrancar, los demás permanecemos con los micrófonos muteados. Gracias. Hola. ¿Se me escucha? Ok. Bueno, me desmuteé porque no te desmuteabas, Daniel. Así que asumí que me estabas cediendo el lugar. Bueno, antes que nada, felicitarte, Gabriela, a vos y a tus directores por la tesis, por la presentación, por la claridad con la que fuiste mostrando todo y explicando todo. Y además, bueno, felicitarte por el tema en el que trabajaste, que bueno, es súper importante, es la continuación de un trabajo que se viene haciendo que en su momento fue muy pionero, y por eso está bueno saber que siguen ahí trabajando y tratando de entender más lo que está ocurriendo y cómo mejorar todas las estrategias de manejo. Así que bueno, hechas todas esas felicitaciones, muchas cosas ya te las puse cuando mandé los comentarios y has respondido a cada una de ellas, así que gracias también por eso, incluso porque por ahí uno se pone insistente con cosas, diciendo, ya sé que no es el objetivo, pero, y lo vuelve a decir, y lo vuelve a decir, que bueno, es eso que pasa ahora donde todo es por mail y nada, y que uno no tiene encuentros para charlar, pero bueno, así que gracias también por responder todo. Y bueno, y yo no puedo evitar que me dé como curiosidad por ahí, digamos, lo que está por detrás de cada uno de tus resultados. Es como difícil ahora porque, bueno, vos has hecho como un muy buen resumen de tus resultados y lo más importante y todo, y uno se sigue por ahí agarrando de algunos detalles. Pero para mí todo esto del establecimiento, que es tan importante, digamos, y todo lo que ha pasado con lo que sembraste y con las plántulas, etcétera, y tus hipótesis vinculadas a los gradientes de estrés en la altitud, me sigue quedando, digamos, esa duda, que, digamos, más allá si el diseño permite o no separar, me interesa tu opinión al respecto, en cuanto a si a vos te da la sensación que hay más una influencia abiótica o biótica en la etapa temprana, digamos, esta sensación que me da a mí, que en las partes bajas el establecimiento fue máximo y mínimo, digamos, según la orientación de la ladera, pero también la vegetación en uno de los laderos fue donde más había, entonces como que ahí se te unifica, y después arriba, bueno, no sé, si vos tenías una opinión o alguna forma, o si pensás avanzar en esa línea de como de terminar eso, de desarmar ese rompecabezas. Sí, bueno, ¿se me escucha bien ahí? ¿Me Perfecto. escuchás, Paula? Miro para arriba porque yo te veo arriba, pero vos me veis acá con la cámara, está como medio raro. Bueno, sí, por un lado, la cuestión de que nosotros medimos precipitaciones y bueno, nos dimos cuenta que no es la mejor manera de medir la disponibilidad efectiva para las plantas, ¿no? Que fue, bueno, la manera que tuvimos, pero que seguramente medir humedad de suelo o déficit de saturación del aire, como tomar incluso varias de otras medidas que pudieran
estar indicando la disponibilidad efectiva, que sobre todo en ese momento de la germinación y el establecimiento son como muy importantes. Así que bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, esta cuestión de que lo que consideramos estrés, que fue básicamente el estrés físico, no solo tal vez no es así que aumenta con la altitud, sino que en algunos aspectos aumenta y en otros no, como por ejemplo que a más altitud, pero en invierno las nubes bajas generan esa humedad que podría estar favoreciendo, y además esto de que tal vez es más estresante en las zonas bajas porque la vegetación es más alta y en esa etapa es muy importante esa competencia, ¿no? Entonces esto del estrés biológico, el estrés biótico que no consideramos, estaría buenísimo como para discriminar un poco más. Es como que en este trabajo quedaron como muchas variables juntas, encerradas, y tal vez se podría como discriminar un poco más eso para ver qué es lo que está afectando en mayor medida esa etapa tan importante del establecimiento. Dale. ¿Puedo hablar aunque no? Eso. Yo sigo preguntando, porque yo, háganme señas, haceme una seña, Daniel. Bueno, está bien. Solo quería saber si vas a seguir haciendo experimentitos, si te van a mandar con una podadora a cortar o no, y entonces invítenme que quiero ir a Tandil. Bueno, y después, en el otro extremo, es como con las recomendaciones, a uno es como que uno tiende a pensar, bueno, el fuego como un aliado de la invasión, más con estos conos que se abren, bueno, entonces uno dice, bueno, qué bien que le viene el disturbio natural del fuego, para dispersarse, para, bueno, todo, y después este resultado de que con una alta frecuencia, altísima, digamos, se lo pueda controlar. Bueno, ahora en la presentación lo mencionaste más, esta idea de que vaya acompañado con más medidas, porque yo escuché fuego cada menos de 7 años y uno le agarra el susto, ¿no? ¿Qué pasa con esos lugares todos prendidos a fuego? Entonces, bueno, iba orientado a eso de, digamos, más allá de la propuesta de una frecuencia de incendios controlados, y también están indagando en estas actividades que van a ir acompañando, así como mencionas en Sudáfrica se está haciendo, bueno, ¿con qué se acompaña, digamos? Y toda la parte del ganado, digamos, que en la tesis la desarrollas más, esta combinación de, bueno, donde queman, me imagino que sacan los caballos, o bueno, no sé cómo va el control de los caballos, es otro capítulo. Bueno, eso, como que me asusta un poco la idea de la recomendación sin como enfatizar en que no puede ser solo el fuego escrito sin nada más. Eso, no sé si por ese lado también están trabajando en el equipo. Sí, como vos decís, como que hice un poco más de énfasis en la versión corregida de la tesis, porque no solamente no se trata de quemar y solucionamos el problema de los pinos y ya está, no solamente la salud de los suelos, sino también cómo reacciona el ambiente a otras plantas invasoras que pueden llegar a resultar incluso peores. Así que, bueno, es complejo la situación de quemas prescriptas, porque además también pienso yo que viene como con toda una estructura que tiene que haber y que se pueda mantener en el tiempo, lo cual no es fácil de asegurar, que se puedan mantener los estudios, que se pueda, bueno, me parece que es muy complejo, pero la idea de este modelo, que es relativamente sencillo, más que nada tenía que ver con hacer esta división de, bueno, el fuego puede ser un promotor, pero también puede servir como una herramienta de manejo, bien utilizado y con un montón de consideraciones, pero
puede servir también, ¿no? Como un poco verlo de estas dos maneras. Bueno, me voy a quedar callada un ratito para dejar que otros pregunten y en todo caso después levanto manito. ¿Sí? Daniel, ¿querés seguir vos? Bueno, dale, por si acaso se corta la comunicación. Bueno, también me dieron las felicitaciones y en la última etapa. Y bueno, dos preguntitas así de clásicas mías y después quiero como ahondar un poco más sobre el tema de los fuegos. No sé si lo has pensado, pero si tuvieras que comenzar de vuelta esta tesis, no sé, porque perdiste todos los datos. Ya sé que eso suena terrible. ¿Qué harías distinto, digamos, aprovechando que los aprendizajes, todo? Bueno, no sé si debería decirlo, pero varias cosas, en realidad. Por un lado, esto que hablábamos recién, que plantea Paula, que tiene que ver con discernir un poco más las variables, ¿no? Tratar de buscarle como un poquito, como hacer un poco foco más ahí en cuáles son las variables estresantes para cada etapa. Empezaría antes también con el tema del seguimiento, porque la realidad fue que hubo empecé sembrando un montón de semillas de pino en rollitos y esperando a que crezcan con la idea de después irlos a sembrar a las sierras, con lo difícil que hubiese sido eso, pero además se morían. Y bueno, hubo como un montón de tiempo ahí de aprendizaje hasta que fui con las semillas a sembrar allá arriba. Y bueno, esto creo que hubiese empezado antes como para poder seguirlos durante más tiempo y tal vez ver un poco más en la etapa juvenil. Poder hacer también esta diferenciación de altitudes y orientaciones en la etapa juvenil. Bueno, no sé si algo más. Capaz que digamos, con los recursos que había, esto no fue posible hacer esta medición de humedad de suelo y esto de la disponibilidad para las plantas del agua. También me parece que estaría bueno hacer algo de eso. Sobre todo para la etapa inicial del pino, creo que debe haber ahí una cuestión. Y también algo que no hice y que me planteé en algún momento hacer es ver si hay alguna relación con esto de las micorrizas y donde si hay algún efecto ahí con las micorrizas que estén en el suelo o si no se ve ningún efecto en este lugar. Muy bien. Y la otra pregunta, así más general, digamos, ahora con tu experiencia, ¿qué te parece que sería la prioridad, digamos, el próximo paso? El próximo paso para mí o el próximo paso en el manejo de la especie. El próximo paso en la investigación, en esto de terminar de armar las matrices, que lo puedes hacer vos o otra persona, podría ser tu postdoc, no sé tu situación, pero ponele que... Sí, la idea sería continuar con este tema en un postdoc, si todo va bien, y
hacer esta parte de integración del modelo desarrollado hasta acá, integrarlo con un modelo de dispersión para poder tener un modelo espacialmente explícito y tener como una idea un poco más real, entre comillas, de cuál puede ser el avance de la expansión, y también hacer medidas a campo de cómo estarían funcionando las predicciones de este modelo, digamos, contrastarlo, como de nuevo para poder ver, contrastar condiciones de manejo o ambientales, y ver cómo se expandiría la población, pero ya considerando la distribución espacial. Así que ese sería como el próximo paso, y también la idea de generar mapas de riesgo, como otras herramientas para el manejo. Seguir generando herramientas que puedan facilitar el manejo. Me parece que también un poco sesgada por la situación real del ambiente, que tiene que ver con que los recursos no alcanzan, y porque, bueno, nunca alcanzan. Entonces esto de optimizar los recursos que haya para hacer lo mejor posible. Esa es mi idea en mente, ¿no? Siempre. Bien, y cuando haces modelos espacialmente explícitos, ¿eso incorpora densodependencia? ¿O no necesariamente? La idea sería, sí, incorporarla a través del modelo de dispersión, porque las semillas se dispersan, la mayor parte de las semillas se dispersan cerca del árbol, pero ahí hay una gran mortandad también. Entonces, a través del desarrollo de ese modelo se podría incorporar esta densodependencia con un cierto factor que nos diga cuántos de todas estas semillas que caen, en realidad cuántas sobreviven, y poder tener una idea de cuántas se dispersan a largas distancias, que por ahí es muy importante para la invasión. Así que la idea sería poder incorporarlo ahí. Bueno, muy bien. Quería comentar que sí, yo, digamos, había estado como impresionado por ese lambda y que tengo la sospecha, digamos, que hay mucha densodependencia, no solo a nivel la mayor parte de las semillas deben estar cayendo, como vos dijiste, debajo de los árboles, y ahí no sirve a la población, digamos, que nazca un pinito abajo de un semillero. Pero también los plantines nacen muy juntos, y si terminan prosperando dos que están muy juntos, al final terminan siendo un conjunto de árboles que no va a producir muchas semillas, digamos, están compitiendo mucho entre ellos. Así que yo creo que incorporando la densodependencia, digamos, tienen que dar valores más razonables, y que eso también a su vez va a hacer que la frecuencia de fuegos necesaria para mantener, digamos, un lambda negativo se va a reducir, y la cantidad de tala necesaria, digamos, también va a ser mucho menor. Así que buenísimo con tus planes posteriores. Espero dentro de 2 o 3 años tener un panorama, digamos, más claro y un poco más optimista. Y dejo que te sigan torturando el tercer tribunal que queda. Bueno, creo que me toca a mí, que soy la operadora. No me están viendo, pero me escuchan, no sé. No sé si te escuchan, porque saqué el micrófono de atrás, se no olvidó el tuyo. Escuchan de acá, me parece. Porque igual, a ver, hagan sí con la cabeza si me
No, obviamente primero felicitar a Gabriel, al equipo de dirección, a los autores, que veo que estaban en los agradecimientos. Obviamente, cuando Sergio me preguntó si quería hacer fuera de la tesis, no lo saqué disparando por respeto, porque yo con los pinos no tengo nada que ver, de plantas no sé nada, pero bueno, después cuando llegué al capítulo del modelo espacial un poco más entendí por qué me había preguntado. Obviamente soy fanática de los mapas, en una fijación que tengo, yo cualquier cosa la quiero poner en un mapa, y me parece que para este tipo de situaciones es fantástico poder usar un mapa, porque como viene diciendo Paula, como viene diciendo el otro jurado, Daniel, sí o sí hay que optimizar recursos y hay que apuntarle a esas celdas del mapa donde la acción que uno va a generar va a tener un efecto, y va a tener un efecto positivo y no negativo. También uno ve el resultado de los modelos matriciales, la recomendación del fuego, y uno piensa, prender fuego a la sierra una vez cada 3 años es algo que no se puede hacer. Va a terminar siendo una frecuencia de fuego que va a terminar favoreciendo más la expansión. Pero obviamente si vos, porque yo imagino tu futuro, ¿viste? Si yo fuera tu director, yo ya veo tu futuro y los próximos 30 años te vas a dedicar a eso, y me imagino a vos tratando de meter ese modelo matricial en una celdita dentro de un mapa, en una grilla dentro de un mapa, y modificando cada una de esas variables, cada una de esas tasas de crecimiento, cada una de esas variables demográficas en función de las características de esa celda. Ahora, en relación a lo que te preguntó Paula, que yo no vi la respuesta que le diste a Paula, pero posiblemente ya le hayas respondido a ella, vos ves que hay mucha variabilidad entre parcelitas de lo que me dicen en un mismo lugar. Algo que vos consideraste homogéneo, vos veías que tenía un peso significativo en la variabilidad entre las celdas. Eso claramente responde a una variable que no estás controlando, y que de acá a 15 años, esa variable la vas a tener que mapear. Tu olfato de ahora, de la experiencia que tenés ahora, ¿qué te indica que vas a tener que mapear en un futuro para poder predecir cuál va a ser la tasa? Más allá de lo que dice Daniel, que tiene razón de cuál es la densidad actual de pino, que eso obviamente te va a modificar todo, pero sacando de lado la variable demográfica, que yo creo que va a tener un peso terrible, la variable ambiental física, digamos. ¿Qué vas a tener que mapear en el futuro? Con tu olfato de lo que te dio hasta ahora, porque yo de pino no entiendo nada. O sea, está esto de dividir entre lo que es físico, ¿no? Y lo que es, de alguna manera, lógico. Pero de variables físicas, tengo que tirar así, como si pudiera... De acá a 15 años, de repente les caen subsidios de la National Science Foundation de $1 millón por año. Y, claro. Me gustaría medir la humedad del suelo y la profundidad, pero además el déficit de saturación del aire cerca del suelo, porque eso justamente estuve leyendo que tiene una correlación con la cantidad de agua que va a perder la planta, ¿no? Entonces, el déficit de saturación y el viento que recibe, que no es, el efecto no va a ser lo mismo para una planta que está terminando que para el pino que tiene 7 o para el pino que tiene 20 años, por eso, bueno, esto es distinto en las distintas etapas de vida y además en los distintos ambientes. Bueno, todo lo que puede ser de suelo, la cuestión de cuán disponible está el agua para las plantas, que no está solamente relacionada a la humedad, sino cómo pueden estas plantas absorber desde el suelo, que tiene que ver con la composición también del suelo, con la piedra que hay abajo, por eso también medir profundidad, trabajar con alguien que sepa geología, estaría buenísimo en eso. Y después, en la parte biológica, hacer como más énfasis en las características de la vegetación en las primeras etapas de vida, para poder ver esto de que en realidad para la germinación la competencia con la vegetación va a ser muy importante, pero cuando son más grandes ya no. Entonces poder
definir en esas celdas si la vegetación es más o menos adecuada para que se establezcan, ¿no? Esa es una idea para el postdoc y para seguir con este objetivo de poder mapear y determinar áreas que son más invasibles, pero no solamente porque llegan las semillas, sino porque además las condiciones microambientales de esos lugares son más favorables para que ahí se establezcan. No solamente tienen que llegar las semillas, sino que se tienen que poder establecer. Entonces, sí, mi ideal sería poder hacer un mapa con distintos colores de acuerdo a la mayor invasibilidad, de manera que si uno puede controlar en algunos lugares y en otros no, bueno, buscar esos lugares de mayor prioridad porque son más invasibles, porque llegan más semillas. Esto de mapa de riesgo, el riesgo de invasión. Bueno, bien, igual hay una cosa colgada que me llamó mucho la atención, que el experimento control que regaban y estructuraban tenía un éxito tan bajo. Sí. ¿Tenés alguna corazonada de qué es lo que está pasando ahí? La verdad es que justo fue durante 2 años en donde en el lugar donde puse esas parcelas no se cortó el pasto que generalmente se venía cortando, digamos, un lugar de pasto corto dentro del jardín botánico. Se dejó de cortar por distintas situaciones, y pandemias y otras cosas. Entonces, yo creo que lo que tuvo más influencia ahí fue la altura, la competencia de vegetación, la altura por la competencia por la altura de la vegetación. Creo que eso puede llegar a ser el factor más relevante. Convengamos que salir a regar la sierra no hay una medida, no es porque no vaya a proponer, pero sí como que sigue dando vuelta el tema de la competencia biológica como algo, como algo crítico, ¿no? Por ahí yo lo estaba pensando mucho en términos de los adultos de la misma especie, pero por ahí a largo plazo, no digo ahora, pero un estudio más detallado y acotado en el espacio, cuáles son los peores enemigos de esos estadios tempranos, los peores enemigos biológicos, ¿no? En términos de competencia, sería interesante, porque por ahí hay alguna alternativa indirecta que favorezca a los enemigos y no necesariamente sea atacarlos. Claro. Sí, de hecho, en el lado sudoeste, que es donde la vegetación naturalmente está más alta, en el lado sudoeste, pero altitud baja, porque no suelen llegar ahí los caballos, que son mayormente los que pastorean, y ahí hubo muy poca germinación y muy poca supervivencia nula en el lado sudoeste, la ladera sudoeste a baja altitud. En cambio, del otro lado, a la misma altitud, la vegetación es mucho más baja, porque ahí sí pastorean los caballos y con intensidad. Pero esto que decía Paula Teco, que en realidad al aumentar la altitud va disminuyendo la altura de la vegetación naturalmente, independientemente del pastoreo, así que ahí también hay como que el factor de estrés va cambiando, ¿no? Sí, que no son lineales, son muchos factores de estrés. Exacto. Al mismo tiempo y por ahí uno suma y el otro resta. Exacto, es difícil discriminar porque son muchos factores. Bueno, por mi parte no sé si alguno de los jurados quiere. ¿Alguno de los jurados de Córdoba? No sé si me están escuchando, sí, ¿no? Una cosita nomás, pero no me odies. No, que me quedo pensando y sé que soy repesada con eso, pero es como que no puedo dejar de pensar en el área de origen de la especie, y cuando hablamos del estrés, y yo tiendo a pensar que lo que es estresante es el Mediterráneo, digamos, y que tiene un verano sin agua,
y que cuando hay agua hace frío, entonces es como que siento que en Tandil son felices, es como que me cuesta pensarlo como tan estresante al clima, sería estresante para mí si voy allá, pero tiendo a pensar en que capaz que sí es muy importante todo lo que está pasando con toda esta vegetación herbácea que en verano tiene agua y que está creciendo, y entonces, bueno, en esos juveniles, nada, para mí es una vía súper interesante para, como te dice Paula, incorporar en el mapa ahí. Además de seguir, ¿no? Con el machete y todo lo demás, pero bueno. Nada, eso. Me callo. ¿Me escuchás ahí, no? ¿Me estás escuchando, Paula? Sí. Sí, por un lado, en el Mediterráneo hay una alta mortalidad de los individuos, digamos, en su región nativa, en verano, de esta etapa temprana, ¿no? De la germinación hasta los 4, 5, 6 años, ahí es donde arrasa el clima en verano, con poca agua y con calor, pero además, bueno, que queríamos ver si esto también pasaba, la mayor mortalidad en este estudio también fue durante el verano, y obviamente que eso cambia cuando se mira otra etapa. Para los adultos los factores de estrés son otros, ¿no? Pero bueno, sí, esto de tratar de discriminar y esto de que no necesariamente lo que a priori nos parece un estrés para la planta, esto lo podríamos haber considerado mal como estrés y no necesariamente sea así. Así que eso para tener en cuenta. A ver si está por ahí. Daniel, ¿querés hacer alguna pregunta más? No sé si ya no lo veo ni lo escucho. Ahí está. Está dando señales. No, por mí ya está. Ya no te torturo más. Bueno, gracias. Activo el micrófono mío, Pepe. Dale. Lo que hacemos entonces, lo que sigue es la deliberación del jurado. Lo que vamos a hacer, los que estamos presentes acá en la sala nos vamos a retirar, y los que están por Zoom los voy a pasar a la sala de espera. Bueno, entonces le damos la palabra al jurado. Primero, pido disculpas, no sé, porque yo no, creo que no. Estuvimos ahí, que íbamos y veníamos. Lamentablemente es un dictamen a los apurones, pero bueno, estamos todos de acuerdo en que la defensa fue brillante, que fue un placer escucharte, la forma que explicaste los... Ay, Dios, no tengo paz con los anuncios. Muy tranquila, con una templanza increíble, porque yo en una situación así no sé cómo hubiera defendido una tesis doctoral. Te felicito por la paciencia, por la tranquilidad, por la claridad con la que pusiste los conocimientos y con la paciencia con la que nos contestaste a todas las preguntas. Leo brevemente el dictamen. En el día de la fecha hemos asistido a la defensa oral del trabajo de tesis titulado Pinos invasores en pastizales naturales de las sierras australes bonaerenses, modelos para optimizar su control, presentada por la licenciada Gabriela Brancatelli bajo la dirección del doctor Sergio Salva y codirección del doctor Martín Amodeo. En la tesis se estudian aspectos claves de la biología reproductiva, la demografía y la dispersión de Pinus alepensis en pastizales naturales de las sierras australes bonaerenses. El trabajo presentado involucra un desarrollo original basado en la amplia trayectoria del grupo de trabajo en la temática y en el área de estudio. La presentación se desarrolló en forma fluida, manifestando a la tesista un conocimiento apropiado de los temas expuestos y respondió exhaustivamente a las preguntas planteadas por el jurado. Como síntesis de esta evaluación, este jurado decide aprobar el trabajo de tesis con la máxima calificación si es sobresaliente. Muchas gracias
a los jurados que realmente los comentarios me han ayudado mucho para mejorar la versión final de la tesis. Estuvo, nada, la verdad es que al recibirlos me quedé así como un poco impactada, pero después sí me pude, o sea, pude notar cosas que antes no había notado y que realmente mejoraron el documento de la tesis, así que muchas gracias por haberse tomado el tiempo de revisarla de manera exhaustiva y de hacer los comentarios detallados que realmente ayudaron. Y bueno, enormes gracias a mis directores que son invaluables, me han guiado y ayudado mucho más allá de lo académico, así que muchas gracias. Y a mis compañeros de vida que también me ayudaron mucho en toda esta etapa. Así que bueno, gracias. Ahí se Gracias. venía con las bolsas, que deben estar llenas de conos. Senos de cono, semilla por semilla. Trabajo esclavo. ¿Querés decir algo? ¿Querés venirte acá o ahí? Acá están arriba del cerro sentando conmigo, así. Trabajo esclavo, mirá. Paciencia. Codirector. Bueno, yo, a ver, no sé a qué cámara me acerco. Hola. Yo soy Martín. Y primero, bueno, como sumarme al agradecimiento de Gaby, a ambas Paulas y a Daniel, por los comentarios con los cuales yo también aprendí muchísimo, ayudando a Gaby en las consultas que tenía y todo. Fue súper enriquecedor. Y bueno, y obviamente agradecerle a Sergio y a Gaby por invitarme a participar en este proyecto, que fue muy interesante, lo hablamos la otra vez, esto como que funcionó muy bien el trabajo en equipo, digamos, por llamarlo de alguna manera, y fue muy interesante para mí esto de poder aprender y bueno, digamos, contemplar la tenacidad y las competencias que fue desarrollando Gaby a lo largo de todo este proceso, que es lo que, bueno, eso es lo que más admiro de todo el proceso, tu tenacidad y tu convicción de decir, esto no lo sé hacer, pero lo voy a hacer de alguna manera, y con un poco de ayuda lograste hacer todo y quedó súper evidente en la defensa. Y bueno, como dijiste, no es un trabajo en equipo, pero vos lo lideraste, vos lo llevaste adelante y de la nada lograste esto, después de 4 años y pico, de estar ahí metiéndole eso y esfuerzo, ¿no? Como se ven las fotos. Así que muchas gracias. Bueno, yo acá agradezco también al jurado mucho, agradezco también al sistema de conservación de la provincia, al parque provincial y a todos los parques y la gente que trabaja ahí, que es un poco también nuestra casa, igual que nuestra casa la universidad, y que a veces también es nuestra casa, de rato en rato. Pero les agradezco mucho a los dos jurados, a quienes conozco hace tiempo, y hoy antes de venir le hacía una reseña biográfica de cada uno de ustedes a Gaby, pero desde el punto de vista no tanto de lo académico, sino de lo que los conozco en lo humano y en el compromiso con los temas que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, así que es un gusto haber compartido esta tesis con ustedes. Un gusto enorme es haber compartido la dirección de la tesis con Pepi, que es una persona increíble por cómo trabaja y por todo lo que el impulso que le dio a este trabajo, y bueno, y el hecho de haber dirigido el trabajo de Gaby también, increíble. Yo me acuerdo hace unos años que Gaby se acercó al laboratorio de nuevo digo, porque trabajamos juntos hace mucho tiempo, pero después de un lapso entre que se recibió y que quiso volver, claro, el lapso tiene nombre y apellido. Y que dijo, tengo ganas de volver a hacer investigación.
Y lo que marca Pepi es tremendo. Yo, Gaby, hoy, respecto a Gaby hace 4 o 5 años, en términos de su cómo se planta frente a los problemas biológicos y a las posibilidades de escribir, de resolver, de analizar, de evaluar, siempre fue una persona con mucha iniciativa, pero ahora está con una solidez que le ha dado esta formación que realmente yo espero que reciba el apoyo de CONICET o de lo que consigamos para que pueda seguir haciendo lo que aprendí a hacer, porque seguro van a salir cosas muy buenas, así que la felicito. Aparte de trabajar con ella es un gusto por cómo es como persona. Le puso cabeza, como dijo Pepi, le puso corazón, le puso piernas para subir y bajar un montón de veces a los cerros, y bueno, y ahí está el resultado en una tesis muy linda. Así que gracias, Gaby, y a todos. Creo que estamos, es eso. Felicitaciones y ya podemos terminar con esto. Gracias de nuevo también a todos los que asistieron en vivo y en Zoom.